Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y esto es verdad, porque en la época del Imperio Romano, todas las calzadas y vías que ellos construyeron confluían en Roma. Una de las vías más importantes y que venía del sureste de Italia era la Vía Appia, que de más natural que a los visitantes que llegaran a la capital por esa vía se les mostrara dos fabulosas construcciones, una el Circo Máximo y otra las termas de Caracalla. Si bien es cierto que los romanos desde un principio tomaban baños, que inicialmente eran pequeñas tinas con aguas que a veces no eran muy limpias y a veces bastante frías, el baño de los romanos fue cada vez tomando mayores letras de noblezas, convirtiéndose en grandes centros de recreación, de ocio y de distracción para el cuerpo y para el espíritu. Es por eso que los romanos decían mens sana in corpore sano, lo que significa en nuestro idioma mente sana en cuerpo sano. No cabe duda de que el exponente máximo de esta afición de los romanos por el agua y los baños fueron las termas que construyó el emperador Séptimo Severo, pero que finalmente llegó a terminar su hijo Caracalla, y ello fue en el año 217 de nuestra era. Séptimo Severo fue un emperador que le dejó como herencia el imperio romano a sus dos hijos, Caracalla y Geta, con la intención de que gobernaran juntos como emperadores. No es necesario contarles que a los 9 meses de cogobierno, Caracalla había cometido fratricidio contra su hermano Geta, haciéndose de las riendas del gobierno solo para él. De Caracalla les puedo decir que su nombre era Marco Aurelio Severo Antonino Augusto, y lo de Caracalla le viene como sobrenombre por una capa que usaba que tenía ese nombre. A Caracalla se le debe la ley de extenderle la ciudadanía romana a todas las personas libres de las provincias del imperio. Pero volvamos a las termas que llevan su nombre, que es lo que nos ocupa hoy. Cuando digo que en estas termas el gusto de los romanos por los baños tomó letras de nobleza, no creo que sea una expresión suficientemente amplia como para dar una idea de la magnitud de este establecimiento. Primero hablemos de su tamaño. Se extendía por un área de 11 hectáreas. Allí encontrábamos un total de 64 cisternas de agua, cada una con una capacidad de 80.000 litros. Las había de agua fría, de agua tibia y de agua caliente. Todo el sistema de calentamiento de agua se lograba en los sótanos gracias al trabajo de los esclavos, que en un verdadero infierno de calor y humo quemaban unas 10 toneladas de leña al día para poder mantener caliente todo este sistema. En las termas de Caracalla podríamos encontrar diferentes secciones, desde el momento de la entrada hasta los vestuarios, y de allí se iba pasando en un recorrido casi ritual al que estaban acostumbrados los romanos para su aseo. Pero a las termas de Caracalla no solamente venía uno a bañarse y a relajarse. Aquí se venía después de una jornada de trabajo a discutir de política y a hacer negocios, a hablar de los hechos corrientes y, los romanos no eran una excepción, a hablar de los demás. Estaba en la sección destinadas a los deportistas para que pudieran correr y hacer todo tipo de ejercicios de atletismo. Había bibliotecas para que los amantes de la lectura pudieran venir a distraerse con rollos hechos de corteza de árboles. No en balde la palabra corteza en latín es liber, en las que se encontraba una magnífica colección de obras en latín y en griego. Había jardines por los que se podía caminar y pasear, y si después de todo eso le picaba un poco el hambre, como en los centros comerciales de nuestros días, no faltaba una zona donde podría encontrar distintas tabernas y pequeños restaurantes donde comer.
Debemos decir que gracias al concreto que habían inventado los romanos, ellos podían construir bóvedas y arcos lo suficientemente grandes como para crear inmensos espacios. En el caso de las termas de Cala, estos estaban decorados con grandes planchas de mármoles, mosaicos e incluso frescos pintados en techos y paredes. Las esculturas representando hermosos cuerpos femeninos y masculinos de dioses y humanos se encontraban por todas partes para el placer visual de los visitantes, y grandes fuentes y columnas completaban la lujosa decoración. Las termas de Caracalla lograron sobrevivir hasta el año 537, cuando los ostrogodos, con su rey Viteges a la cabeza y procedentes del sur de la península escandinava, invadieron Roma y lograron dominarla, cortándole todos los suministros de agua que los romanos habían construido durante siglos con un sofisticado sistema de acueductos. Y precisamente el acueducto que se habría creado en especial para alimentar con las grandes cantidades de agua que requerían las termas de Caracalla era el talón de Aquiles de tan majestuosa y elegante instalación. Una vez cortado el suministro de agua, ya las termas no tenían ninguna razón de ser, quedando abandonadas hasta que siglos más tarde distintos gobernadores de Roma, incluso papas, se sirvieron profusamente de los ricos materiales de construcción, de las columnas, fuentes y estatuas que allí se encontraban para adornar otras instalaciones. A muchos lugares de Roma y de otras ciudades fueron llevados objetos decorativos de las termas de Caracalla. Ejemplo de ello son las dos grandes fuentes que encontramos hoy en la Piazza Farnese, delante de la Embajada de Francia en Roma, considerada la más elegante embajada del mundo. El visitante de nuestros días, al entrar en lo que ha quedado de estas famosas termas de Caracalla, a pesar de encontrarlas sin techos, sin las baldosas ni las grandes planchas de mármol que revestían sus paredes y sin buena parte del piso, a pesar de todo, puede tener una idea de las dimensiones y de la majestuosidad del lugar. Es más, si se hace el paseo con un ojo advertido y atento, no deja uno de darse cuenta del recorrido que llevaban los antiguos romanos al entrar a distraerse en las termas de Caracalla. La alcaldía de Roma recientemente ha creado un sistema de lentes de realidad virtual que le permiten a los visitantes tener una idea más precisa de cómo eran en su época de esplendor los sitios que visitan. En la actualidad, las termas de Caracalla se utilizan para eventos artísticos, en particular operísticos. Si tiene la posibilidad de visitar las termas de Caracalla, no olvide también visitar las del Circo Máximo, que se encuentran ahí pegaditas. Y después puede continuar su recorrido adentrándose en la Vía Apia, que era el camino que utilizaban los habitantes del sur del imperio para visitar su capital. Es así como termino mi trabajo del día de hoy, como siempre agradeciéndoles mucho el tiempo que me dediquen. No olvide decírselo a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, para ayudarme con la difusión de mi trabajo. Aquí yo les dejo con dos trabajos del pasado que seguramente tienen alguna forma de relación con los que les estoy explicando. Yo, por mi parte, en estos momentos, como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.